Bueno, aquí seguimos con este canal, claro que sí, complaciendo a todas un poquito. Y este va dedicado a las principiantes del crochet porque me piden que sea más despacito y puntos más básicos. Claro que sí, aquí lo tenemos, el paso a paso, con todo gusto y todas las que lo quieran tejer. Espero haya valido la pena para suscribir, comentar, compartir y ya vamos a comenzar el paso a paso. Bueno, aquí tenemos este hermoso blazer, cuello en V, para talla grande. Una talla mediana, yo soy talla mediana, pero se siente que está un poquito grande. Entonces, talla mediana. Más arriba sacan la sisa, qué sé yo, en la 10. Talla grande, en la 11, en la 12, en la 13. Eso es muy bonito, por eso es muy gustado el canesú, cuello V, porque más le hacemos, mayor es la talla, o lo contrario. Vean qué bonito. En la misma parte del borde aquí, hacemos un lacito para poner botones si así lo desean. Ven qué bonito. En el mismo bordecito, ponemos ahí, hacemos un lacito de cadenitas y ponemos allá el botón que nos ajusta bien en la cintura. De busto, si lo le hice nada más 10 cadenitas aquí, ha quedado en 100 centímetros, contorno de busto, pero más cadenitas, más o mayor eh, es la sisa, ¿verdad? O sea, más baja la sisa, mayor es la talla. Por supuesto, también le van a agregar más puntos al busto. Van a ver qué bonito, qué sencillo es el punto corriente, ¿verdad? Es un punto muy, muy básico. Y aquí quise agregarle esta puntada que me encanta, son lacitos preciosos que le hacen un largo muy bonito, pero económico y fácil. Es muy repetitivo, precioso. Al final le hacemos este bordecito y en la manga que lo he dejado al codo le hice la misma puntada, pero en menores distancias. Este múltiplos de 4, este múltiplos de 8. Esta es la original, este lo reduje para que se viera más pequeñito esta parte. ¿Ven qué bonito? Sencillo, muy básico. 450 gramos en este blazer para talla grande. Podría ponérsela una talla mediana, pero talla grande es este. Bueno, continuamos entonces el paso a paso. Bueno, quiero compartirles esto porque encontré esto en la tienda de Dollar Tree, o sea, las cosas que son por $1. Cada manejita es $1. Tiene 50 gramos, 85% algodón, 15% poliéster, para un ganchito de 5.5, aunque yo lo voy a tejer con uno de 5. Es muy bonito, es bastante liviano, tiene 50 gramos cada madejita y vamos a ver cuánto rinde para este proyecto. ¿Estamos? Así que bueno, eso les quería compartir. Si quieren o conocen la tienda de Dollar Tree, tal vez en México y en Estados Unidos, que sí sé que está ahí para ver qué tanto nos rinde, ve qué colores más bonitos para cualquier proyecto. Bueno, comenzamos. Bueno, aquí les quiero compartir entonces esto que lo hemos hecho con un hilito o lo estamos haciendo con un hilito muy barato de algodón y muy liviano, también grueso. Ahí en pantalla les dejo las opciones de la puntada también y cómo dividirlo según el hilo que ustedes estén usando. Bueno, para este entonces vamos a utilizar un ganchito de 5 milímetros, ahí se deja ver, un hilito para el fabricante dice 5 o 5.5 milímetros, pero uno de 5 lo toma muy bien. Ahí ve cómo sacamos ahí el piquillo, cómo hacemos vueltitas, cómo hacemos muchas cosas bien con este ganchito. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo cadenitas así, si quieren. Están aprendiendo conmigo un momentito ahí las nuevas. Hacemos un lacito y sacamos el hilo y comenzamos a hacer las famosas cadenitas, ¿verdad? Muy básico. Entonces aquí tenemos 2 cadenitas, 3, 4, 5 y hasta llegar a 59 cadenas, como les indiqué ahí en la foto, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar así. Bueno, aquí tenemos 59 cadenitas, pero yo voy a hacer una más. Siempre soy así, que me sobre una ya atrás, no importa.
una más. Entonces 59 cadenitas, 60 cadenas he hecho. Y vamos a medirlo allá, aunque yo siempre se los pongo en pantalla. Igual, así relajaditas a ella me quedan 45 centímetros. Ya cuando lo hacemos, se crece a 52 centímetros, ya con los puntos metidos y todo eso. Se crece un poquitito cuando ya lo utilizamos, ¿ok? Pero para que tengan una idea de lo que tenemos de cuello. Bien, no tenemos el frente incluido. Tenemos espalda y brazos. Muy bien, bueno, entonces ya aquí vamos a comenzar haciendo la primera hilera. Vamos a poner la uña aquí. Vamos a hacer 1, 2, 3 cadenitas que sube un punto alto, lazamos el hilo y regresamos 1, 2, 3 y aquí en la 4, en donde yo puse la uña, y vamos a hacer un punto alto tratando de tomar 2 hebras ahí. Vamos a hacer aquí un punto alto y vamos a rellenarlo en punto alto todo. En la número 2 comenzamos a marcar. No se me preocupen. Vamos a rellenarlo uno a uno todos los puntos. Ahora no hay las divisiones, las separaciones, los aumentos en separación de nada. Así lo pide el patrón. Vamos a ir uno a uno rellenando todo. Bueno, aquí les llego al 59 puntos. Más bien me sobraron 2 cadenitas. Ya los conté de nuevo y había hecho una más. Bueno, estos sí que los tenemos que dejar exactos. Las cadenitas las podemos soltar después, no importa. ¿Ok? Bueno, ahora sí comenzamos a marcar así. 1, 2, damos la vuelta, 3. Y en el mismo punto vamos a hacer un aumento. En el mismo punto estamos haciendo un aumento. Ahora aquí directamente en el siguiente punto vamos a hacer la división así. 1, 2 cadenitas y vamos al mismo punto. Mismo punto. Entonces aquí tenemos este punto es el de división. Este lo voy a dejar como el inicio en turquesa. Este como marca en verde. ¿Okay? Bueno, entonces aquí tenemos la primera marca. Ahora vamos a rellenar punto a punto, comenzando de este punto. El siguiente vamos a dejar hacer 15 puntos libres. 15 puntos altos libres. En el que va a decir 16, ponemos la marquita. O sea, hacemos una división, un aumento. Aquí tenemos el punto número 15. Si lo contamos es mejor, ¿verdad? Libres. No estamos contando este aumento. No. Vamos a contar a partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 15. En el 16 aquí es por el ángulo de la cámara que a veces no veo bien el hilo. Bueno, aquí hacemos una marquita, ponemos una marquita y también hacemos un aumento. Ahora estaríamos para la espalda. Ya hicimos aquí, digámosle que el bracito izquierdo. Ahora vamos para la espalda con 23 puntos, rellenándolo igual, 23 puntos libres. El que dice 24 es el que vamos a marcar. ¿Ok? Otra vez, 1, 2, aquí tenemos el punto número 23 que no lo incluimos. El aumento iría en el punto número 24. O sea, los 23 puntos me refiero a que tienen que quedar libres. 2 cadenas y vamos al mismo punto
así. Y aquí volvemos a rellenar los 15 puntos. 1, 2. Bueno, aquí le llego a los casi últimos puntos. En este punto vamos a hacer el aumento de la división. 1, 2 cadenas. Vamos al mismo punto. Vea cómo se ve como que es el final, pero no. Aquí tenemos el punto de cadena que se cuenta como un punto, ¿verdad? En este puntito de cadena, que lo dejé por cierto muy ajustadito, vamos a buscar la manera de entrar ahí. Vamos a hacer aquí en el punto de cadena 2 puntos. Uno, que es el punto que ya está, y el de aumento. Siempre va a ser así, siempre. Inicio y final. Inicio y final siempre. Entonces, para que lo lleven ahí con la numeración, vamos a llevar un aumento aquí, un punto más y un punto más aquí, que nos va haciendo el V. 2 puntos más en cada vuelta. Derecho y el lado frente derecho y frente izquierdo igual. Bueno, entonces aquí tenemos así. Esta ya sería la última. Y ahora subimos de nuevo 1, 2, damos la vuelta, 3 y en el mismo punto, un punto. En el siguiente, un punto. En el siguiente, un punto. Ya tenemos aquí 4 puntos. Y el aumento. 5. 1, 2 cadenas. Y ahora rellenar punto a punto todos los puntos. Ok, aquí llego al casi último punto. Lo rellenamos igualmente. Este punto lo rellenamos igualmente. Él es uno más ya. Y ahora entramos al aumento y hacemos lo mismo. Un punto, una, 2 cadenas y volvemos y entramos al mismo punto y hacemos aumento. Y esquina. Y aquí estamos. Eso es lo bonito y lo querido del canesú. Ya tenemos un frente, un brazo, una espalda dividida desde el inicio. Eso es porque es muy querido. Y el del cuello V me lo han estado pidiendo. Y sí, es muy bonito. Estiliza el cuellito. Es un cuello muy bonito, muy querido, muy elegante, diría yo, para usar gargantillas y cosas así. Ok, bueno. Entonces, así tenemos que tener, ¿verdad? 2 puntos más, 2 puntos más en el brazo. Igualmente, 2 puntos más en la espalda y 2 puntos más de nuevo en el brazo y 2 puntos más en cada hilera, en cada parte de separaciones, ¿verdad? Brazos, espalda, frente derecho y frente izquierdo. Bueno, ya estoy casi terminando la tercera hilera. Estamos aquí. Este es fácil, ¿verdad? Es lo mismo. Y aquí para recordarles, entramos a hacer el aumento. 1, 2 cadenitas, punto alto, lo rellenamos, este también, y el punto de cadena, 2 puntos. Tenemos entonces los mismos 5 del lado izquierdo, 3 y 5. 1, 2,
3 cadenitas y vamos de nuevo al mismo punto. Y ahora nos tienen que quedar 7 puntos. ¿Ven? 7 puntos. Ah, que aquí tengo apenas 6, sí, pero aquí vamos a poner un punto. 1, 2, aumento de nuevo. Y volvemos a rellenar punto a punto todo. ¿Ven qué bonito? Todo. ¿Ven? 1, bueno, estos dos que quedan aquí. 3, 5 y ahora 7. 3, 6 y 7. Para que lleven ese conteo y vean, vayan viendo que tienen que ir quedando 2 puntos más en cada hilera de, y en cada separación, si lo contamos, ¿verdad? Es bueno ir contando porque si hacemos un error de que nos falte un punto, va a quedar incorrecto, ya sea el derecho o el izquierdo, y tienen que deshacer todo por un punto. Un punto cuenta mucho en este caso en la parte de los aumentos. Mucho, un punto. Entonces, porque él es un punto que se va a ir multiplicando y si nos falta, va a afectar muchísimo y tenemos que deshacer todo. Entonces es mejor contar un poquitito. ¿Ven? Es parte de la terapia. Contar, a veces deshacer, hacer. Ya no me gusta, voy a hacer otra prenda con el mismo hilo y así vamos. Es para estar distraídos. Aquí igualmente, este punto, entramos, 1, 2, yo me animaría a hacer una cadena. Pero bueno, ya el patrón dice que 2 cadenas, vamos a hacerle caso, pero si quieren le pueden hacer una cadena y va a estar bien. Simplemente es una división. ¿Ok? Vamos a rellenar y repetir lo mismo una y otra vez. Y nos vemos al final de la número 4. Comenzamos las 5 y yo creo que ya estamos, ¿verdad? Bastante sabidos. Entonces, ya estoy, mira, para sacar la sisa. Ya le hice aquí 10 cadenitas solo para medírmelo, a ver qué tal se ve, cómo lo siento, qué tan cómodo, que no me quede con mucho eh, arruguillas en la espalda y todas esas cosas, porque a veces puede que sí, queremos crecer mucho en canesú para hacerlo grande, pero a veces se nos queda esas burbujillas en la espalda. También las burbujillas a veces es porque tejemos muy tenso, muy estresado y a veces suelto y así. Entonces tratar de llevar un tejido a una tensión media. Si se le hace difícil hacerlo a una tensión media, entonces use un ganchito mayor, bastante mayor de lo que dice el fabricante, y automáticamente ya le va a quedar grande. El punto le va a quedar suavecito. O sea que no le quede, como dicen, como cartón. Bueno, estoy en el final de la 4, o casi final, aquí vamos juntitas. Yo me saco el tiempito para las nuevas porque siempre están naciendo, ¿verdad? Nuevas crocheteras. Así que bueno, aquí llegamos a esta partecita casi final. Hacemos el mismo aumento, que no se les olvide porque se cambia toda esa parte, y este punto lo utilizamos porque él es muy importante. Cada uno es importante, especialmente en el frente. Aquí llegamos a este punto como siempre. Pareciera como que el último, pero no. Aquí está el punto de cadena, el que lleva siempre 2 puntos. 2 puntos de inicio y de final en el mismo punto. 1, 2, 3 cadenitas y también mismo punto, 2 puntos. Y en cada punto, un punto alto. Y el punto de aumento y separación a la vez.
Aquí ya este punto lo rellenamos y así vamos a continuar una y otra vez, en este caso hasta las 12 que voy a sacar la sisa. Si eres talla pequeñita y está utilizando el mismo hilo, lo puedes sacar en la 11, una menos, incluso en la 10. En la hilera número 10, usted saca, hace las cadenitas, se lo pone a ver qué tal lo siente, ¿verdad? Y ya. Me gustaría como que un poquito más o cómodo en la parte de la axila, pues entonces le hace una más. Es que es punto básico sencillo. Aquí tenemos 3, 6 y 9. ¿Ven? 7 más 2 sería el 9. Y volvemos y continuamos igual. Saludos, cariños y mucho respeto para estas seguidoras que son tan educadas, tan lindas para pedir las cosas. ¿Ven? Las que me pidieron cuello V, que son varias. Saludos. Y a todas aquí para compartirle lo que ustedes me piden. Ustedes me piden algo, yo lo hago y lo compartimos con todas. Todas van a decir qué belleza, qué bonito. Yo quiero hacer uno cerrado porque yo sé que me lo van a pedir. Uno cerrado y el otro abierto porque así es. Yo sé que lo van a pedir. Ay, ¿por qué no lo hizo cerrado? ¿Ve? ¿O por qué no lo hizo abierto? Bueno, aquí vamos a sacar entonces la sisa. Ya me cambio de hilo. Tenemos los mismos colores de ganchito y todo. Aquí vamos a sacar entonces la sisa. ¿Ven? Ustedes van y se lo ponen ya con las cadenitas hechas. Si pueden las dos, mejor. Bueno, este nos queda aquí un poquito abiertito y este se ve más porque pues tiene una más. Esta tiene 11, esta tiene 12. Entonces la que voy a medir es la 12. Que de ahí hasta como la partecita aquí. Si quiere pueden bajar un poquito el centímetro para acá como más en el hombro. Aquí tenemos 19.5 centímetros, casi 20 centímetros, que viene siendo una talla grande, mediana, holgada o grande. ¿Ven? Le quitan una, sería una talla pequeña. Le quitan otra, menos que pequeña. Y así. ¿Ven? Eso es todo. Así. Entonces yo aquí ya le había hecho 10 cadenitas y me la probé. Y como es un número que es bonito, pues vamos a hacer 10 cadenitas. Y aquí hice exactamente lo mismo. Yo cumplí con los aumentos aquí hasta este momento, hasta la número 12. ¿Ok? Entonces aquí estamos así. Yo entro aquí y solamente voy a hacer un punto. 1. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cadenas. Lazamos el hilo. Vean, venga conmigo y vamos aquí hasta aquí. Igualmente, solamente un punto. Ya se los voy a medir. Y aquí tenemos una boca manga bastante amplia. Voy a medirles primero desde este punto de aquí. ¿Ven? Desde aquí hasta aquí. Tenemos 11 centímetros. O toda la manguita, 18 centímetros. 18 y 18, 36 centímetros como contorno para el brazo. ¿Ven? Bueno, punto alto 1 a 1. Mucho para jugar. Hoy a mí hasta que me da así como ganas de meterle una otra puntada, pero yo digo, voy a hacer lo básico, voy a hacer lo básico. Bueno, entonces venimos hasta aquí, que sería la espalda, y volvemos a repetir las 10 cadenas. Bueno, ya
rellené la espalda. Este punto se rellena. Dentro de él un punto. Ah, caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 cadenas. Lazamos el hilo y vamos del otro lado. Un punto y continuamos rellenando el frente derecho. En realidad es reversible. Si le damos vuelta por acá o por acá. Lo que pasa es que cuando vamos cambiando hilo, cuando el hilo es así como de 50 gramos y no es una sola pieza, tratar de dejar los nudillos de un lado para indicar que ese es el revés. Bueno, aquí les llego casi al último punto. Punto de cadena, como hicimos aumentos al inicio, también aumentos en el final, aunque ya estemos sacando la sisa. ¿Ok? Van y se lo ponen ahora mismo. Lo ponemos. ¿Qué tanto nos cierra en el frente? ¿Cómo nos queda el brazo? Me siento bien, pero siento cómo se podría hacer un aumentito más, que sería el último. Va a quedar un poquito bajo de escote, pero está bien. 1, 2, 3 cadenas y hacemos aquí el último aumento, último. De aquí en adelante lo vamos a llevar después ya sin aumentos, o sea, parejito para hacerle el borde para los botones. Aquí llego ya al puntito de cadena, lo rellenamos y continuamos el canesú hacia abajo. Yo es probable que le haga disminución, buscamos aquí la cadenita correcto, que no falte ninguna y la rellenamos igual que el inicio, una a una, todas las cadenitas, una a una. Bueno, entonces así vamos a continuar. Todo esto y aquí terminamos con el último aumento. Bueno, y aquí rellené esta, rellené la espalda, rellené esta otra y estamos aquí en el final de la 13. Recuerde, como hicimos aumento al inicio, pues también al final. Ahora, si ya usted le está chocando ahí el V y se siente cómoda, como que ya puede poner los botones o el borde, no necesita hacer este aumento. ¿Ok? Bueno, y si necesita más, sigue haciendo 1, 2, 3 cadenitas y ya no hacemos más aumento. En la número 14, no más aumentos. No más. Ya aquí tenemos el punto de cadena, que ese sería el punto que cuenta. Ahora vamos al siguiente punto. Ya no tenemos aumentos. Terminamos con eso en la número 14, ni al inicio ni al final. Vean, hasta aquí hemos llegado con 2 madejitas, o sea, con 100 gramos. Casi tenemos un mini top, ahí un topsillo. Bueno, aquí les llego, siempre me gusta explicar esta partecita. ¿Por qué? Porque uno a veces siente como este es el último punto y sube y sigue. Y ahí se va cambiando el tejido, a veces sí, a veces no. Este punto de cadena se tiene que ocupar también. ¿Ven? No estamos haciendo 2 puntos en el mismo punto. Estamos ocupando el punto de cadena para que nos quede parejito. Muy bien. Ya conté los puntos, los tengo marcados y no puedo soportar la idea de no tener una puntadita diferente en la parte de abajo. Ven qué bonito que se ve ese cuello V. Ya tengo aquí tejido casi 13 centímetros. He hecho, como este hilo es tan gruesito, 8 vueltas sin disminución, sin aumentos en la esquina. ¿Ven? Entonces, yo quiero hacerle una puntadita caladita en la parte de abajo y ya encontré una puntada en múltiplos de 8 más 4.
y me faltan puntos y no quiero agregarle puntos ahora. Voy a regalarme algunos puntos en la misma puntada. Ya verán qué bonito. Bueno, ustedes cuentan con los múltiplos de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y así van contando. Más 4 al final. En este caso vamos a ver y aprender que no a veces se necesita hacer aumentos. Si tienen más, pueden agregar un poquito más. Es una puntada que se va a acomodar muy bonito. Una, dos cadenitas, tres cadenitas. No utilizamos ni este ni este. Vamos a este y vamos a hacer aquí un punto V, una, dos cadenitas. Bien. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas y vamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en el 8 vamos a hacer un punto V, dos cadenas y como los aumentos que hicimos antes, ¿verdad? Aquí ya es conocido este puntito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esta vez no voy a saltar 8 al 8 punto, al punto número 8, sino que al número 7. ¿Por qué? Porque me quiero regalar un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 7, porque no quiero hacer aumentos. 1, 2. Hacemos aquí este. Aquí me regalo uno. Aquí en el centro me voy a regalar otro. Y casi al final me voy a regalar otro para que completemos los 116 puntos que necesito. ¿Ven? O en el caso si ustedes tienen menos, pues menos. Ya les dije, cuentan 8 más 8 más 8 y al final 4 puntos. ¿Ok? Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto siempre va a ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 8 hacemos de nuevo lo mismo. ¿Ven qué bien? ¿Ven qué bonito? ¿Ven qué facilito se los acomodé? Porque hay muchas puntadas que podemos utilizar, pero si pensamos en múltiplos y un poco de complicación, pues a veces no todas pueden hacerlo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a hacer esto mismo 4 veces. 1, 2, 3 y 4. En la que dice 4 hacemos un punto de madroño cerrando esta parte. Ya van a ver qué bonito, preciosísimo. Bueno, aquí les llego casi al final. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 8 ya me regalé algunos puntitos ahí, ¿verdad? Los que necesitaba. Yo 3, usted puede ser que más o menos. Y aquí saltamos este puntito y vamos al puntito de cadena y hacemos un punto fijo en el que siempre les digo. Entonces, igual pueden pensar 1, 2, en el 3 hacemos el punto V hacia atrás, que nos quede igual que el otro lado. Eso es lo que tenemos que preocuparnos, los frentes, los lados, que se vean los puntitos que nos regalamos allá en el fondo, no se van a notar. Estos. 1, 2 en el 3, 1, 2 en el 3, el punto V, punto fijo. ¿Ok? Bueno, 1, 2, 3 cadenitas. No hacemos más cadenas que 3, ¿verdad? Y vamos al punto V. Un punto V, 1, 2. De nuevo, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pasamos el hilo y vamos hasta aquí. Y repetimos lo mismo. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto lo vamos a hacer por 4 veces. O sea, la que dice 4, ya vamos uniendo estas partes. Bueno, esta puntada es veloz y todavía más económica. Así que ya estoy aquí casi en el final. Yo sé que es fácil, pero igual me gusta repetir esta parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos aquí. Una, dos cadenitas. No hacemos cadenita. Vamos
al puntito fijo, 1, 2, 3 cadenas, tampoco hacemos cadenita más, cadenitas, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos a repetir lo mismo. Entonces les hago esta, 1, 2, esta tercera y la cuarta. Nos vemos ya cuando comenzamos a hacer los madroños aquí para reducir esta partecita. Bien, en la número 4 vamos a hacer este punto. Vean qué bonito que queda, precioso. Este es un puntito de madroño, dejando 2 cadenitas libres acá, 2 acá, que serían 4, y utilizando 3. Un total de 7 cadenas gastadas ahí. Así que bueno, vean qué bonito. Vamos a hacerlo así. Entonces termino aquí con la número 3, ¿verdad? Que ya veníamos juntitos. Levanto cadenas, 3 cadenas. Vamos a hacerlo aquí. 1, 2, volteamos el tejido, hago la tercera y vengo aquí igualmente. Esto no se va a cambiar. Exactamente el inicio y el final va a ser el mismo. Lo que va a variar es cuando tenemos ya 3 aquí y ya así. 1, 2, 3. Lanzamos el hilo y vamos a buscar la cadenita número 3. 1, 2. En la tercera hacemos un punto alto, pero tomando las 3 hileras ahí. ¿Ven? Lazamos el hilo y en la siguiente cadena, en la siguiente, no en la misma, en la siguiente cadena, vamos a hacer 5 puntos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. ¿Ven? 5 puntos dentro de una cadena, no este. Ahora venimos aquí, no este, también venimos aquí, traemos este hilito y lo sacamos. Podemos asegurarlo, la puntada no lo está pidiendo, pero yo lo quiero. Podemos asegurarlo que nos quede más bonito ahí. Y ahora buscamos otra vez 1, 2. En la tercera ponemos una cadena, un punto o igual en la siguiente. ¿Vieron qué bonito? Muy fácil. Ahora salimos con 1, 2, 3 cadenas y vamos al punto de V que no se cambiará. Todo lo que quieran hasta los tobillos si lo quieren repetir. De nuevo, 1, 2 cadenitas, 3, disculpen. Pasamos el hilo aquí y vamos hasta la segunda. 1, 2, 1, 2 en la tercera. Hacemos un punto fijo. Lazamos el ganchito, vea que no estamos haciendo cadenas y vamos al siguiente puntito. Y metemos dentro del punto 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Una o vean, ya iba a continuar yo sin hacer este toquecito. 1, 2, 3, 4, 5. Aseguramos y buscamos la siguiente cadenita, no la misma, la siguiente. Punto fijo. 1, 2, 3 para salir y buscamos el punto aquí. Punto V. ¿Ven? Esto es lo que nos va a ir quedando. Ya después venimos y tomamos este y va haciendo un jueguito muy bonito en esta puntada. Precioso. Me encanta. Vean qué bonito que se ve. Precioso. Es más, si lo quieren dejar así, está bien.
Todavía no hemos gastado 200 gramos aquí. 1, 2, 3. Venimos al punto V, igual. 1, 2. Y el punto fijo en el punto de cadena. 1, 2, 3 en el punto V. Y ahora vamos a hacer base para volver a repetir. Si ustedes gustan, si no, así lo dejan ya y hacemos el bordecito. Yo lo voy a dejar en un punto así, pero un poquito más abajo. ¿Ok? Así que bueno, aquí volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Y ya ponemos de nuevo aquí. Esto no se va a cambiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué les ha parecido la puntadita? ¿Ven? No hacemos nada aquí, vamos hasta aquí. Ahora nos está quedando un frente. ¿Ven? Un frente. Aunque, vea lo que pasa si hacemos esto. ¡Ting! Se va para el otro lado. ¿Ven? Pero bueno, ahora nos está quedando este frente. Entonces voy a continuar así. Voy a repetirle varias veces porque ya aquí es ir de nuevo a hacer esto mismo. Hacer 3 veces, 1, 2, 3. La número 4 volvemos a repetir atrapando el hilo desde aquí. 1, 2, en el 3 ponemos el primer punto, en el 4 el punto de madroño, en el 5 punto fijo de nuevo, salimos con 3 cadenas. Exactamente esta se repetiría de nuevo en la que dice 3 después de aquí. Vean qué bonito punto y muy fácil, ¿verdad? De hacerlo. Vean qué bonito cómo nos quedan los círculos, esta partecita como un lacito, muy bonito. Bueno, lo he repetido 1, 2, 3, 4, 5 veces, igual a 35 centímetros. Si quiere le hace nada más uno para hacerlo como un bolerito. 1, 2, 3, lo que ustedes deseen, de verdad lo quieren hacer tan largo o tan corto como ustedes quieran. Okay, vamos a comenzar a haciendo el bordecito. Estoy muy feliz con el rendimiento de este material porque ya hasta le adelanté una manguita y todavía tengo bastante. Bueno, llegamos entonces aquí al final. Último punto, siempre recuerden esta parte del punto fijo por aquí, después del punto V. Aquí vamos a hacer una cadenita y vamos a entrar como aquí, como en el mismo punto para hacer un piquito, una esquina, digámosle así. ¿Okay? Ahora vamos a hacer desde aquí, vamos a lazar el hilo, disculpen, y vamos a hacer aquí 1, 2, 3. En el tercero vamos a hacer un piquito pequeñito. Vamos a esta parte de aquí, sacamos y pasamos directo. Lazamos el hilo de nuevo y repetimos de nuevo 2 puntos más, o sea, nos van a quedar 5 puntos. Ya este es un borde, un acabado final. ¿Ok? Ahora acostamos en el siguiente punto. Esta es la medida. Acostamos en el siguiente punto. En el siguiente aquí, basecita. ¿Ok? Vamos a acostar aquí con un punto bajo. Cargamos y saltamos de nuevo todo este punto. Esto va a ser lo que nos va a mover nada más. Vamos a mover. Vamos al siguiente. Y así vamos a volver a repetir. 1, 2, 3, 1, 2, lazamos y volvemos a repetir 2 puntos, estamos de frente, quedamos de frente y vamos a quedar de frente si quedamos de la misma manera de como lo iniciamos. No importa la talla, vamos a hacer esto igualmente para todas las tallas.
es lo mismo, ¿ok? Volvemos y acostamos aquí, punto bajo, cargamos y de una vez vamos al siguiente basecita o punto de inicio de la cadena o punto alto, y así vamos a subir el tercero un piquillo. Así vamos a subir todo este bordecito. Bueno, quiero poner 2 botones aquí y en esta misma hilera que estamos haciendo lo vamos a hacer así. Ese es un tamañito mediano, ahí en comparación con mi dedo. Los dedos míos son un poquillo grandes, pero bueno, es un botoncito mediano. Vamos a ver cuántas cadenitas necesita para entrar y vamos a hacerlo así. Este es un ojal, ahí se lo estamos dejando así. Creo que es la segunda vez que les hago este tipo de ojal. Aquí terminamos este punto. En esta, aquí vamos a acostarlo hasta aquí. De aquí hasta aquí. Si le ha quedado aquí, no importa. Igualmente, eso es a su gusto donde quiera poner botón o si no quiere ponerlo. Aquí vamos a hacer nada más un deslizado para no dejar mucho volumen ahí. Y vamos a hacer aquí 1, 2, 3 cadenitas. Voy a hacer 4. Y de nuevo en el mismo punto, un deslizado. Ahora vamos a intentar ver si nos pasa este botón. No importa si a veces pasa un poquito ajustado, pero que pase. Ahí está pasando, entonces con 4 cadenitas. Me jalo un poquito el hilo, pero no importa. Entonces, ya acostamos aquí. Ahora en la siguiente, como siempre, o sea, vamos a seguir el mismo sistema que traemos hasta ahora. 1, 3 puntos. En el tercero hacemos el piquillo. Este es el bordecito que va a quedar. Hacemos 2 puntos. Y seguimos así, un poquito más arriba. Si quieren 3 botones, entonces lo dividen entre estas cantidades que hay aquí. Yo voy a acercarme aquí para hacer el otro ojal. Igualmente, cargo el ganchito y volvemos a repetir de nuevo lo mismo. Ve, aquí me toca que acostar ya en el momento que dejo de hacer los aumentos aquí en donde yo quiero el botón. Entonces me toca que acostar aquí, ¿verdad? Para hacer lo que estamos haciendo igual. Un deslizado, 1, 2, 3, 4 cadenas no tan ajustadas para que nos pase bien en mi caso, que ya sé que está un poquito ajustado. Y ahora exactamente aquí en la esquina, en la última parte, hacemos de nuevo lo mismo y seguimos haciendo lo mismo. Todo esto aquí. Nos vemos en esta turquesa que se cambia un poquito. Se cambia un poquito, ¿ok? Bueno, entonces aquí acostamos y aquí comenzamos a hacer otro piquillo, como una conchita de 5 con piquillo. Igualmente acostamos aquí y así vamos a continuar saltando un punto, no saltando un punto, pues acostando. Bueno, vean qué bonito que se ve ese cuellito V con forma de piquito. Allá queda un toquecito femenino muy precioso. Y esos botoncillos ahí brillantes de madera, como los quieran poner. Ok, llegamos aquí a la marca y punto de partida. Recuerden, aquí iniciamos, aquí está la colita. Me ha quedado así, que acostar en ese punto. Pueda que a usted no, no importa. Hace la conchita aquí y acuesta después los 3. Vamos a seguir el mismo protocolo. Recuerden que un punto alto hace 3, es 3 cadenas. 3 cadenas hace un punto alto. Entonces aquí vamos a aplicar lo mismo, ¿ok? Bueno, entonces aquí vamos a poner este punto bajo, saltando. Vamos a poner el puntito bajo aquí en esta partecita, hasta mejor porque nos quedan ahí atado el nudillo, el inicio. Cargamos y vamos a saltar así. 1, 1, 2 y en el tercero.
pero no voy a tomar este hilo así, voy a tomarlo desde el centro, desde el punto, para que me quede más firme y ocultando la colita, y vamos a hacer lo mismo, ¿ok? Entonces ya es lo mismo, no voy a hacer ninguna esquinas ni nada, simplemente seguir lo mismo saltando 3 puntos. Hito, y aquí estamos haciendo un acabado final, todavía estamos en el mismo punto, digamos, no estamos yendo a las mangas. Ahora otra vez, 1, 2, en el tercero hacemos aquí igualmente, lo tomamos de aquí para que me quede más firme, punto bajo, y aquí podemos hacer esta colita para atrás, cargamos de nuevo y otra vez, 1, 2, en el tercero hacemos de nuevo lo mismo. Bueno, ya hice toda esta partecita del brazo, la espalda, y estamos de este lado y queda diferente que aquí, pero igual no hay problema, no hay problema. Este tenemos el punto bajo exactamente en la esquina, y a este nos va a tocar un piquillo, 1, 2 y 3 exactamente en la marca. Pueda que a usted no, depende cómo haya terminado allá, no importa. 3 puntos, 1, 2, piquillo, es importante revisar cuántos puntos tenemos, porque yo, por estar también hablando en el video, pues hice un error antes, como en el segundo aquí. Lo deshice y lo volví a hacer porque había hecho no los 5 puntos, sino que 6 puntos. Se hice el piquillo en el número 4 y es el número 3. Posiblemente lo hayan notado, ya lo corregí y continué otra vez. Bueno, entonces otra vez volvemos a seguir, ahora sí, hasta abajo. Muy bien, ya llego a la parte final y ahora damos la vueltita al tejido y estamos en la parte baja, toda la parte baja. Mismo que le hice ya en la manguita, le quiero hacer ahí para que nos combine igual. Aunque aquí está en menores cantidades, igual vamos a hacer este bordecito muy simple. Aquí llego con la último piquillo, estamos aquí con la última, disculpen, la primera V, este punto alto. Aquí vamos a acostar pero de forma fija para que me quede la esquinita, mismo que el inicio, punto bajo. Vamos a hacer nada más una cadenita y aquí vamos a entrar con un punto bajo nada más aquí, y aquí vamos a entrar con medio alto. Eso es lo que he hecho en la manga. 1, 2, una cadenita, 1, 2, en la V, 4 puntos separados por una cadena. Ahora aquí donde tenemos 3 puntos de cadena, 3 puntos medios altos, en este punto un punto, en este otro punto, y otra vez de este lado 1, 2, 3. Entramos a la V y volvemos a repetir 1, 2, una cadenita, o si quiere le hacen 2 también, 1, 2 puntos, entramos a las 3 cadenas y volvemos a repetir lo mismo, otra vez 1, 2, 3, en este puntito, 1, en este otro, y volvemos a repetir. Bueno, vean qué bonito. A mí es que me parece todo bonito, ¿verdad? Este color me gusta. Bueno, ya llegamos aquí, la marquita, entramos a este, ya tenemos 3, entramos a este que hacemos este toquecillo ahí, una cadenita, entramos de nuevo, 2 puntos, igual que del otro lado lo vamos a dejar, entramos aquí con un punto bajo y ahora aquí nos disimulamos un poquitito
con un punto deslizado, punto de cierre. Revisamos que todo lo hayamos hecho iguales, todo lo hayamos hecho con el piquillo, y cortamos. ¿Ver? Que se me hizo la tijerita. Y ahora sí, cortamos. Vamos a hacer aquí la manguita. Muy fácil. Punto cerrado uno a uno, pero tiene una cierta regla que vamos a tener que regresar el tejido para que nos quede el mismo acabado. Ven, vamos a voltear el tejido. Por ahora vamos a comenzarlo por el frente. Vamos a poner el hilo aquí en un puntito ahí. Recuerde que aquí no hay un orden, simplemente es poner, vamos a hacerlo así amarradito. Cuando tenemos una puntada más compleja tenemos que saber dónde poner el hilo y todo eso exactamente para que nos quede bien. Ahora punto a punto vamos en punto alto. Un momentito. ¿Qué hacemos aquí en el puntito atravesado? Bueno, lo atravesamos. Lo atravesamos por atravesado, ¿ve? Aquí en donde tenemos el aumento, vamos en este lado y seguimos tejiendo. Entonces así, ya aquí estamos en la manga. Bueno, aquí le doy la vuelta, un 2 en el tercero, hacemos un punto deslizado, 1, 2, 3, volteamos el tejido. Volteamos el tejido para que nos quede el mismo acabado. Va a quedar, si no volteamos el tejido, la manga va a quedar más bonita, pero no se va a ver igual que la parte del canesú y lo que hemos hecho para abajo. Bueno, entonces esto es simple, sencillo. Nos vemos en la vuelta 14, que la 15 comenzamos la puntada un poquito diferente y ahí nos vemos en un momento. Entonces voy a hacer 14 vueltas. Cada vez volteamos el tejido. Ahora llegamos aquí y ahora para del lado del frente. Y otra vez, porque vea que en este momento estoy tejiendo del lado revés. ¿Ven? No voy a voltear la prenda, simplemente tejo del lado revés. Llegamos y ahora después tejemos hacia acá. Una del revés, una derecho, una al revés y una derecho. 14 vueltas. En este caso si son vueltas. Siempre ir volteando el tejido. Igual a 21 centímetros desde aquí. Contándolo desde la sisa, 21 centímetros. O al gusto que usted quiera dejarlo. Manguita corta, manga larga. Así. Ok, bueno. Aquí llegamos casi a la última. Igualmente voy a seguir volteando el tejido para que quede un mismo acabado. Bueno, 1, 2, 3, hace un punto alto más 2 cadenas de separación. Yo les pongo en pantalla las cantidades de puntos que tengo. En este momento no los he contado porque no los voy a contar exactamente para hacer el trabajo. Los voy a contar después porque ya vamos a ver cómo jugamos ahí. Aquí 1, 2, 3 cadenas. 3, no 7. 1, 2, 3. En la 4 hacemos de nuevo una V. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En la 4 repetimos lo mismo y así voy a dar la vuelta. Es lo mismo que la parte de abajo, pero más pequeño y menos múltiplos de 4 aquí. Bueno, doy la vuelta y nos vemos acá. 1, 2, 3. Y aquí me sobra un punto. Entonces vamos a hacerlo así. 1, 2, 3, 4. En el 5 vamos a poner un punto. Es que así es porque no voy a romperme la cabeza con los múltiplos. Así lo vamos a hacer. 1, 2, 3. 1, 2, 3 en el 4. Ahí ya regalamos ese puntito y aquí vamos a venir un poquito abajito, dejando las 3 cadenas, las 2 cadenas aquí de separación. Hacemos un deslizado, nos deslizamos un poquito más, ya van a entender por qué. Y 1, 2, 3, 1, 2 y entramos aquí.
volteando el tejido. ¿Ven? 1, 2, 3. Y ahora, mismo que hicimos en la otra, pero menos cadenas aquí. 1, 2, 3. Hacemos así 3 vueltas. Y la que dice 4 comenzamos a rellenar de aquí, va a bajar de aquí hasta aquí. Diferente porque solo tenemos 3 cadenas, las ocupamos todas. Pero queda bonito, me gusta cómo queda ese puntito más reducido. Me gusta cómo queda y cómo combina con un poquito la parte de abajo y esta parte más pequeñita. ¿Ven? A ver qué les parece, ahí me comentan, a ver qué dicen. Bueno, aquí ya tenemos 3. 1, 2, 3. Estoy de nuevo de este lado igualmente. Vamos a tratarlo igual de regresar el tejido. Es lo que me refiero. Ahí deslizamos un poquitito más. Uy. Un, dos, tres. Volteamos el tejido. Un, dos. Un, dos cadenitas. En este caso, dos cadenitas. Y venimos hasta este puntito. Vamos a hacer lo mismo. Lo volteamos aquí un poquitito. Entramos. Va a quedar más unido, pero igual se va a ver bonito. Traemos el hilo. Vamos al siguiente. Hacemos los 5 puntos. Tenemos el número 5. Soltamos, venimos y hacemos este mismo. Que ya aprendimos. Disculpen, ahí no era. Una cadenita como para dejarlo más unido ahí. Y ahora vamos a la última aquí. Y hacemos un punto. Un, dos para salir. Esta es la variante. Un, dos. Y seguimos en cada uno. Así le doy la vuelta y después le hacemos el puntito que hicimos en la parte de abajo. Bueno, por ahí anda. El que hicimos en la parte de abajo. Este. Bueno, aquí les termino ya al final de esta manguita. Un, dos cadenas. Un, dos en la tercera. Hacemos un punto deslizado. Entramos a él. Y hacemos aquí un punto bajo y una cadenita. Recuerden, vamos a hacer el mismo borde que la parte de abajo. Hacemos aquí dos puntos. Una cadena. Dos puntos. Y aquí en este caso, como hay dos cadenas, pues dos puntos nada más. Uno. Dos. Aquí hacemos otro. De este lado un punto y de nuevo dos puntos. Uno. Dos. Y volvemos a entrar a la V y hacemos lo mismo. Una. Dos. Una cadenita. Y así vamos a dar la vuelta. Vean qué bonito. Ya nos queda un acabado similar a la parte de abajo y estamos terminando esto y listo para modelarlo y ver qué tal se ve ya puesto, ¿verdad? Bueno, continuamos. Llegamos aquí del otro lado, dos puntos y aquí buscamos para hacer el deslizado y estamos listos para vestir este hermosísimo blazer, como le llamen. Bueno, me faltaba poner los botones, entonces hicimos el ojal en la última, aquí, esta partecita, en esta parte hicimos el ojal, igualmente vamos a poner el botón del otro lado y después en la 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la 7 pusimos el otro, o hicimos el otro, ¿verdad? Entonces yo lo pongo así, como es así, de parche, pues lo damos así vuelta para agarrarlo facilito. Uso el mismo tono de hilo y lo atravieso por aquí. No es nada complicado. Pero por aquello que quieran ver pegando el botón, pues aquí estamos.
Le hago nada más 2 vueltitas. Después lo aseguro con un nudito. Bueno, ¿cómo me les fue con este blazercito? Aquí le ponemos los botoncitos. Muy simple, ¿verdad? En los lacitos que hemos hecho acá, aquí del otro lado ponemos el botón y listo. ¿Eh? Tenemos botoncitos si lo desean, si no, pues como les dije al inicio, lo pueden saltar. Aquí, cada botón, ponen 3, ponen 4. Ya vieron qué fácil como hacemos ahí el ojal, ¿verdad? Este ha quedado talla grandecita. Yo tengo que modelarlo, me va a quedar un poquito grandecito, pero sí es una talla grande, grande. Talla mediana se lo podría poner, pero talla grande es. Bueno, entonces hay mucho, como les dije al inicio, para hacer con él después de aquí, todo lo que quieran. Pueden reducirlo, hacerlo en punto elástico, que le quede como una torera, o lo contrario, le pueden hacer aumento y lo continúan como vestido según el material que lleven, ¿verdad? Si es delgadito, grande, grueso el hilo, disculpen. Qué bonito que han quedado esos lacitos, me encantan, le dan un toque bonito ahí a la prenda. Ahí ustedes lo hacen, lo modelan, lo ponen en Instagram a ver qué tal se ve para que lo compartan ahí con más compañeras. Ven qué bonito que quedó el borde. Así que mis amores, ahí les dejo también modelando para que lo vean ya puesto, qué bonito que se ve. Preciosísimo, me encanta. Me gusta cómo me queda grandecito, pero sí, me queda bien. Así que bueno, ahí también les dejo el video de la próxima semana, si Dios lo permite. Aquí estaremos como siempre en el paso a paso como cada jueves. Continuamos, bendiciones. Chao, chao. Viene esta faldita y ya la jacket está lista el paso a paso si quieren verlo.